Buenos días. Primero, gracias Sergio por tu dirección de culto y doy gracias al Señor por poder estar acá. Esto es algo poco habitual. Ha sido ah, una preparación muy importante, acompañado del Señor, y me siento muy honrado de estar aquí detrás de este púlpito tan lindo que ha construido Diego, y este púlpito que es de nuestra iglesia del Redil. Pero a la vez subyace una responsabilidad muy importante de estar presente acá predicando la palabra de Dios. Así que con el permiso de ustedes vamos a comenzar esto, pero no sin antes recordar e interceder por nuestro pastor Pablo, que está en la iglesia de Reñaca, que es una iglesia de nuestra denominación, en una reunión de presbiterio. Él ayer predicó la palabra en la iglesia y está viviendo un proceso para su término de pastorado, digamos, para ser pastor como tal. Así que el Señor esté contigo, Pablo, y nosotros vamos a estar orando por él, por este proceso de transformación, acompañándolo a él también en este minuto. Así que partamos orando. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este minuto, por este hermoso instante, Señor, en que estamos en esta tu iglesia al Redil, Señor. Solo úsame como vasija de barro, Señor. Úsame solamente como un instrumento para que lo que vaya a salir de mi boca, Señor, sea lo que tu Espíritu Santo tenga planeado, Señor, te tenga planificado. Sé tú el que se glorifique este día de hoy, Señor, y te pido perdón por lo que no vaya a hacer del todo bien, Señor. Sé tú acompañándonos en este culto y dignificándote solamente a ti, Señor. Todo lo pedimos y agradecido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, el sermón pasado, la prédica pasada fue el último capítulo de Ruth. Terminamos unos capítulos sobre Ruth, fue el capítulo 4, en que el pastor nos presentó claramente cómo el Señor se presentaba como el Redentor nuestro. Y hoy vamos a presentar al Señor como el buen pastor. Vamos a comenzar un ciclo de prédicas sobre Salmo 23. Así que vamos a leerlo el día de hoy. Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundarán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bueno, este salmo, ¿cierto?, fue escrito por David, y el título de mi prédica va a ser El buen pastor. Yo me voy a referir básicamente al versículo 1. Y lo leemos de nuevo, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hace un mes y medio nuestro pastor me solicitó que el día de hoy predicara sobre esta verdad. Y la verdad, valga la redundancia, es que ha sido un hermoso camino en el Señor. He escuchado muchos sermones acerca de Salmo 23, he visto muchos videos sobre esto, he leído estudios sobre esto, sobre todo el del pastor y escritor David Gibson, en su libro El Señor de Salmo 23.
pero sobre todo he estado quieto y he escuchado al Espíritu Santo. A través de este camino he llegado a la conclusión de que este versículo completo debe ser una declaración de vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Debe ser una declaración de pertenencia. Este versículo se ha impregnado como sello en mi ser y espero que también lo sea en ustedes. Uno de los videos y uno de los sermones que escuché fue al famoso pastor y predicador Charles Spurgeon sobre el Salmo 23. Y él habla del Salmo 23 y lo describe como la perla de los salmos, la joya de los salmos. Y él se refiere así a este salmo. Dice que es que el resplandor suave y puro de este salmo deleite a todos, que su piedad y poesía son sin igual, que su dulzura y espiritualidad son insuperables, y es la perla o la joya porque combina una hermosa imagen de quién es Dios con una hermosa imagen de lo que Dios hace. Yo no soy muy tecnológico, por eso uso estas palabras. Pablo lo hace de otra forma. Este Salmo 23, en el contexto de los Salmos, viene obviamente después del Salmo 22. ¿Pero por qué hago referencia al Salmo 22? Porque el Salmo 22 es un salmo conocido como el Salmo de la Cruz. Y quiero leer los versículos 1 y 2 de este Salmo. Dice así, también escrito por David. Dice, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche también, pero no hay para mí reposo. Es un salmo conocido de gran angustia. Por lo tanto, el Salmo 23 viene y aparece entonces como un mensaje de confianza, como un mensaje de consuelo muy necesario después de leer y de conocer del Salmo 22. Es un mensaje a la confianza verdadera en medio del caos. Y al viajar a través de este Salmo, ¿sí?, veremos si el pastor aún camina conmigo o si yo lo dejé atrás. Iglesia, ¿cuántos vivimos como si el Señor realmente estuviera presente en nosotros, pero seguimos nuestro camino, nuestro propio camino? Este salmo está en la boca, lo reconocemos claramente, es muy conocido, pero muchas veces el pastor está lejos de nuestro corazón. Este salmo trae esperanza en una mañana de gozo, claramente. Claramente conocemos el texto, pero ¿conocemos en profundidad al pastor? Este versículo no está incondicional. No está incondicional, está en tiempo presente. No hay un pero, claramente no hay un pero. Es una afirmación. Este versículo es concluyente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. No existe vacilación alguna en esta afirmación. Bueno, al ser reformado por tradición, dividí esta prédica en 3 puntos. La primera es sobre el Señor. La segunda es sobre es mi pastor. Y la tercera, nada me faltará. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto, que se trata de ni más ni menos de quién es el Señor. Destacar este punto es evidente de quién se trata, no solamente la imagen pastoral, que ya conmueve,
sino que de lo que Dios hace al pastorearnos, sino que de quién es el que nos pastorea. Él es Jehová. Por lo tanto, lo que David afirma es lo más asombroso y debe estremecernos. Veamos un poco, y me dan, no sé qué decirlo así, parte de lo que es el currículum del Señor. Veamos Salmos 104, versículos del 1 al 5. Dice en el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Él es el Señor, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y en Salmo 121, del 1 al 2, por ejemplo, también, que es un salmo que me encanta, porque afirma nuestra fe y dice, versículos 1 al 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y este salmo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de nuestro pastor. ¿Y cuándo vamos a buscar un pastor? Cuando necesitamos un socorro. Y cuando nos preguntamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del buen pastor. Esto es maravilloso. Es ni más ni menos que Jehová quien nos va a pastorear. El rey David llamó aquí, en este versículo, a Dios por su nombre personal. En hebreo, así se escribió este salmo. Este consta de 4 letras, YHWH, que en español se describe como Jehová o Yahvé. Este es el nombre del pacto de Dios, el nombre que Dios le dijo a Moisés en su encuentro con la zarza ardiente. Y lo vemos claramente en Éxodo 3, versículos 13 a 14. Esto, ¿se acuerdan? Lo escuchamos mucho en una serie de prédicas sobre Éxodo que hubo al principio, en los primeros meses de nuestra iglesia. Ahí Moisés le pregunta a Dios, ¿qué debía decir al pueblo de Israel si le preguntaban por el nombre de Dios? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Versículo 13. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, como dice en el versículo 14. Dios, por lo tanto, es un ser completa y absolutamente distinto a nosotros. Claramente nos creó a nosotros como semejantes a Él, pero totalmente distintos. Él es eternamente quien es desde antes que fuéramos hasta después que ya no estemos aquí. Dios quien es simplemente en virtud de ser el mismo. Su existencia es de sí mismo y para sí mismo. Y no hay nada en Él que se derive de alguien más. Él es autosuficiente. Veamos en Romanos 11:36. Afirma lo mismo. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Dios, el pastor, es incomparable. Él es yo soy. El conocimiento de Dios nos lleva a la doxología, que es el estudio de su gloria, y nos lleva a movernos en el concepto de corum Deo, a vivir bajo la autoridad de Dios, para que Él sea exaltado, dispuestos a vivir para Cristo y creer en Él, y solo en Él. Por lo tanto, quien quiera
que seas tú, quien quiera que sea el momento en que estás pasando, quien quiera que sea la situación que estás viviendo. No hay mejor noticia de saber que el pastor que te va a pastorear es el Señor de señores. El Señor de la zarza ardiente que reveló su nombre a Moisés, una llama que no se apaga, una llama que no se extingue. Su poder es inagotable. Dios vive para siempre. Él nos pastoreará desde la plenitud eternamente ilimitada, desde su plenitud eternamente ilimitada. Ese es el Señor. El Dios del cielo puede satisfacer todas tus necesidades. Muchas veces el pecado nos aleja y nos pone difuso el concepto de quién es el Señor. Hoy día lo igualamos a nosotros, lo igualamos a otro Dios, lo ponemos al nivel de otra prioridad que tengamos. Podemos recurrir cuando tenemos problemas a un amigo, a una amiga, pero eso es totalmente distinto de lo que es y quién es el Señor. Para reforzar el concepto, quiero reforzar y hacer énfasis en lo que estudiamos muchas veces en nuestro estudio bíblico, que son los atributos del Señor. Por ejemplo, Él es un Dios inmutable. Él es del Antiguo Testamento y es el mismo del Nuevo Testamento. Él es majestuoso, Él es sabio, Él es veraz, Él es soberano, Él es santo. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor que te pastoreará. Vamos al segundo punto, que es precioso y que habla de que Él es mi pastor. Por lo tanto, ya enfatizamos quién es el Señor. Y lo increíble de esta afirmación y contundente es que Él es mi pastor. Y le pregunto, iglesia, a cada uno de ustedes, ¿es el Señor tu pastor? Si es así, claramente aleluya. Quiero contarles una anécdota que pasó hace mucho tiempo. Una de mis hermanas, mi ex hermana menor, porque después nació un conchito, tiene a su único hijo varón, tiene 3 hijos, pero él es el único hijo varón, que ahora ya es un hombre grande, que se casó hace poco, pero cuando tenía 4 a 5 años, mi hermana le preguntó qué quería hacer cuando grande. Y él dijo, pastor. Y la verdad es que nosotros pertenecemos a una familia cristiana, pero quedamos bien impresionados. Dijimos, oh, qué niñito, qué espiritual, mi sobrino, 4 o 5 años y ya quiere ser pastor. Y siempre en las reuniones de familia nos preguntábamos, oye, ¿y supiste que Martín, así se llama, quiere ser pastor? Hasta que creo que fue mi cuñado, el papá de él, le preguntó, Martín, ¿y por qué quiere? Y nosotros estábamos todos emocionados. ¿Y por qué quiere ser pastor? Y Martín dijo, porque me gusta cortar el pasto. Bueno, era otro concepto. Cuando hablamos del pastor, de nuestro pastor, que es totalmente distinto que el concepto que tenía Martín, el autor Kenneth Bailey en su libro El buen pastor lo señala metafóricamente al Señor como mi escudo, como torre alta, como fortaleza, como refugio, como la roca eterna, como fuerza de mi salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, el Señor con fuerza declara, yo soy el buen pastor. ¿No se estremecen con esto? Él es el buen pastor. Él nos comunica que Él está a nuestro lado. Y eso tiene una fuerza inigualable y un poder indescriptible. Que Él se esté rebajando para prestarnos su ayuda. Demanda un compromiso como fuente de seguridad en medio de muchos peligros. Aquí, el Dios que es tan fuerte, tan maravilloso, se viste como una imagen de lo más cercana y tierna, como un pastor, en el que ampara a aquellos que somos débiles,
el Señor pone todos los recursos de su plenitud infinita a disposición de nosotros, criaturas finitas. El hecho de que Jesús sea el pastor ya es maravilloso, pero el hecho de que sea mi pastor, esto se basa en que Él me atrajo personalmente, Él me fue a buscar. Se trata de una relación de pacto que me precedió y que durará más que yo. Esto es sublime. Bueno, como algunos saben, yo soy médico y como médico, según el plan del Señor, me dediqué a lo que es el ejercicio de la medicina interna. Y dentro de la medicina interna estoy muy enfocado en lo que es el tratamiento de mis pacientes hipertensos. Y en Chile, en medicina, nos movemos por algunas encuestas nacionales de salud. Y en los últimos años se demostró que en el tratamiento de nuestros pacientes hipertensos, no más del 16% se encuentran en meta y menos del 9% de los hombres se encuentran con su presión controlada. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular sigue siendo inmensamente alto. O sea, somos un fracaso. Pero no sucede lo mismo con el Señor. El Señor no rechaza a la oveja que falla, no rechaza a la oveja que fracasa. Él sale del redil, Él deja a las 99 y va en busca de la que se perdió. Y lo hace con quien refiere que necesita un Salvador, que necesita al buen pastor. El Señor es mi pastor, Él me cuida, Él me vigila, Él me guía, Él me guarda. Es maravilloso. Él se ocupa de mí, a pesar de quién yo soy. Y cada uno creo que sabemos quiénes somos. Pero Él nos fue a buscar. Él nos fue a rescatar. Él se preocupa de nosotros en una relación personal. Solo debemos dejarlo ser el pastor de nuestra alma. Iglesia, nuevamente, ¿es el Señor el pastor de tu vida? Cristo no es un pastor más. O Él es tu único pastor, o aún estamos descarriados. No hay otro pastor igual a Cristo. Decir Jehová es mi pastor, que es una afirmación como declaré al inicio de la prédica, es hacer la guerra al ego. Definir que Jehová es mi pastor es hacer la guerra al yo. Es asumir la posición de alguien que necesita ser rescatado. Reconocer que no podemos por nuestras fuerzas. Nosotros no somos autosuficientes. Él es autosuficiente. Jehová, mi pastor, es una declaración de alianza. No solo es un pastor de una multitud, es una relación de intimidad. Es mi pastor. El pastor nos guía con amor, pero con autoridad. Veamos a modo de ejemplo cómo describe Jesús, cómo describe el Señor en Ezequiel lo que no debe hacerse como pastor, para luego confrontarnos con cómo debemos actuar, que está en Juan 10, como el buen pastor. Leamos lo que dice en el capítulo 34, 1 al 6 de Ezequiel. Dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida.
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esos no son los buenos pastores, pero fíjense cómo también el Señor a través de Ezequiel nos muestra a nosotros como ovejas. Habla de las descarriadas, habla de las perdidas, habla de las débiles, habla de las perniquebradas. Somos nosotros. Nosotros somos eso y más. Pero el Señor, a través del capítulo 10, en Juan 10, versículos 1 al 11, Él habla sobre el buen pastor y el contraste que hay con con Ezequiel. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro Señor. Su vida da por nosotros. El Señor busca claramente una relación con nosotros, contigo, conmigo, con cada uno de ustedes, con cada oveja. Solo debemos obedecerlo como buen pastor. Pero en este punto B, en que hablamos del buen pastor, tengo que poner un punto B', que son las ovejas. Hablar de quiénes somos nosotros. Para que exista un pastor deben existir ovejas y formar, por lo tanto, esto que somos, un redil. Pregunta, iglesia, ¿qué tipo de ovejas somos? Reitero y enfatizo, ya tenemos claro quién es nuestro buen pastor y que Él quiere una relación estrecha con cada una de sus ovejas. No seamos ovejas perezosas, no seamos las ovejas que se describe en Ezequiel, perniquebradas. No seamos ovejas descarriadas, no seamos ovejas tibias. No nos escondamos en nuestra zona de confort. Ser ovejas no es cómodo, es saberse dependiente, es admitir que sin pastor no podemos. Podemos sí ser dóciles, domesticables. Ruego porque tengamos un corazón de ovejas, transformable y moldeable por nuestro pastor. No nos quedemos como ovejas solo recibiendo la alimentación espiritual, engordando y aumentando nuestra lana y carne. Preocupémonos por las otras ovejas, clamando al pastor por amor y sabiduría por las otras. Dispongamos nuestros corazones para ponernos al servicio de nuestro pastor. Actuemos en obediencia a Él. Y esto lo subrayo porque muchas veces las más intentamos actuar según nuestras propias visiones, según nuestras propias concepciones, exaltando nuestro propio yo, y no nos sometemos a las promesas y mandamientos ni cuidados del buen pastor. Pero la clave
para cambiar nuestra actitud de ovejas, nuestro pensamiento y acciones, y a la vez alejarnos del pecado, es conocer cada vez más al buen pastor. No depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra relación con Él. Y depende solamente de su gracia. Descansar en el Señor, descansar en el buen pastor. Ojo y oreja con lo que dije, descansar en el buen pastor. Esto va contra lo que el mundo hoy día nos pide. Nos pide instantaneidad, nos pide inmediatez, nos pide actuar nosotros, nos pide afán. Descansemos en el buen pastor. Simplemente estemos con el buen pastor. Imaginémonos al pastor y que nosotros somos una oveja acostada en su regazo. Nada más debemos hacer. Él nos dice claramente, estad quietos. Sigamos los pasos de este pastor, aunque sean lentos según nosotros, aunque nuestros tiempos no sean los de Él. Él ofrece el camino. Dejémonos ser guiados por Él mansamente, con amor. Nuestra alma debe descansar solo en Él. En Juan 10, en los primeros puntos, resalta y se reconocen las marcas de cómo debemos ser las ovejas de Cristo. Son 6 puntos y quiero enfatizarlos. El primer punto para ser una oveja del Señor, y dice así en el versículo 10, ese primer punto dice, conoce a su pastor. Como iglesia, ¿conocemos a nuestro pastor? 2, la oveja conoce su voz. ¿Hemos escuchado la voz de nuestro pastor? La oveja le oye cuando le llama por su nombre. Es una relación personal. Él nos llama por nuestro nombre. La oveja le ama, 4 punto. Y cuando amamos, queremos estar siempre con la persona. Queremos abrazar a la persona. Tenemos sed de estar con la persona siempre. De conocer más a esa persona. De no dejar a esa persona. 5, la oveja confía en Él. Cuando tenemos problemas o estamos incluso bien, estamos siempre con el Señor como prioridad, lo buscamos primeramente a Él. Y 6, la oveja le sigue. La oveja le sigue al pastor. Primer punto, la oveja conoce a su pastor. Segundo, conoce su voz. Le oye cuando le llama por su nombre. Le ama, confía en Él y le sigue. Último punto, nada me faltará. Nada me faltará. Esto está conjugado en hebreo en tiempo presente. ¿Qué es lo que demandamos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Al orar, muchas veces desplegamos una lista de petitorios y esperamos que los planes del Señor sean los planes nuestros y que los tiempos del Señor sean también nuestros tiempos. Vivimos en este mundo y se presentan muchas necesidades básicas, las cuales podemos dar testimonio que nuestro Señor las provee. Pero quiero ir de nuevo a la lectura de la palabra, a Mateo 6, del 25 al 33. Y dice así, Mateo 6 dice, del 25 al 33. No lo encuentro, 5, 6. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, enfatiza el 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta frase, nada me faltará, junto con lo que acabamos de leer de Mateo y muchos pasajes más en la palabra del Señor, deben cimentar nuestra fe en nuestro Salvador. Nada me faltará. Hace unas semanas, cuando estaba escribiendo este sermón, recordaba en primera persona acontecimientos de mi vida. Cuando era soltero, que fue hace un harto tiempo, oraba por casarme enamorado. Mi mamá siempre me decía, ¿no te quieres casar? Sí, pero enamorado. Bueno, mi esposa no está ahora aquí, pero me casé enamorado. Luego, cuando orábamos por la salud de mi esposa por sus cánceres que ella tuvo, orábamos luego por tener hijos, hijas, tuvimos 3. Por la oración que teníamos con mi esposa por nuestros futuros yernos. Gloria a Dios, gracias por ellos. Por mis futuros nietos. Tenemos a María Ignacia acá con nosotros, tenemos un angelito en el cielo y un futuro nieto que tiene 25 semanas de gestación. Por mi recuperación de mi cáncer, por la futura, el lugar en el que íbamos a vivir, por la plantación de nuestra iglesia, que es suya, por las ovejas que iban a llegar y las ovejas que van a llegar en el futuro. Y sí, el Señor ha sido bueno. El Señor es misericordioso. Uno queda sin palabras y puede dar claro testimonio de su amor, pero debemos tener claro que todo se trata de Él, no para nosotros. Que todo es de Él y para Él. Y que debemos postrarnos a sus pies con la seguridad de que Él es suficiente y nada me faltará. Porque reitero Romanos 11:36, porque de Él y para Él y Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. El resto solo añadidura. Conociéndolo a Él, nada me faltará. Amada iglesia, para terminar, quiero abrir mi corazón y decirles que somos una iglesia imperfecta y que necesitamos con fervor a nuestro Salvador, que dependamos absolutamente de Él. El buen pastor mandó a su Hijo, ni más ni menos a su Hijo, a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para rescatarnos. Ese es el nivel de amor y el cuidado que Él tiene por nosotros. Como médico, siempre buscamos tratar a nuestros pacientes con medicinas basadas en evidencia de estudios científicos ya realizados. Pero como cristianos, tenemos la evidencia en nuestras manos. Esta es la palabra de Dios. Y con fe declaramos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, nos gozamos, Señor, en quien tú eres. Nos gozamos en esa experiencia impresionante de que tú seas nuestro pastor. Y tenemos absoluta seguridad, Señor, que nada nos faltará. Te pedimos que tú moldees nuestros corazones para transformarnos en las ovejas que tú necesitas, Padre, para ser una oveja más, pero al servicio tuyo, para ser y transformarnos solamente por tu gracia, por tu amor eterno, Señor.
Oramos agradecidos en el nombre del Señor. Amén.